Hola, muy buenos días a todos. Este, Oigan, ustedes saben qué significan los pecados capitales. Yo les comento esto porque, pues yo sabía que los pecados capitales pues existen, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados capitales? Orgullo y soberbia, este, gula, pereza, envidia, avaricia, lujuria. O sea, son 7 pecados. Este, Pero yo no sabía en realidad qué, o sea, hasta dónde puede profundizar uno en ellos. Y me doy cuenta de que no los conocía hasta que los estudio un poco, ¿verdad? Hasta que estudio un poco qué son los pecados capitales es que me doy cuenta de que pues yo no sabía nada, ¿verdad? Entonces, por allí estudiando con los hermanos de la Iglesia Católica, pues ya sabemos que todos vamos aprendiendo unos de otros, ¿verdad? Entonces yo aprendí por ahí con unos, que, que existen esos 7 pecados y que parece como que estuvieron allí escondidos, como que la gente, no sé, como que no los queremos conocer, y como no los queremos conocer, pues nomás sabemos que existen, pero no sabemos en qué consisten. Este, Quiero compartir con ustedes un poquito, brevemente, lo de, lo de los pecados capitales, y lo quiero hacer de uno por uno porque es mucho, mucho. De hecho, voy a empezar con el pecado del orgullo y solamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que yo estudié. Porque se imaginan, porque si yo se los muestro así como yo lo vi, lo estudié, pues es muchísimo tiempo lo que me voy a llevar. Entonces voy a tratar de hacer solamente un pequeño resumen de esto. Pues para empezar tengo que decirles que el pecado del orgullo o soberbia, pues es un pecado capital, y se les llama pecados capitales porque encabezan una retahíla de pecados. O sea, pecado capital significa que detrás de ese pecado vas a encontrar muchísimos otros pecados y te puede llevar a cometer otra retahíla de pecados. Por eso se llaman pecados capitales. Y parece que la iglesia por allá les llama en el siglo III, casi a comienzos de la iglesia, es que se les empieza a llamar pecados capitales. Parece que de allí para atrás, pues no sabemos que existen los pecados capitales porque están en la Biblia. Estos pecados están en la Biblia, pero no sabíamos que eran, cómo los utilizaba el demonio para atacarnos. Los llama también 7 vicios, los llamaron también 7 vicios. Y voy a leer algo de lo que estuve escribiendo, porque si me voy así solamente, pues me puedo equivocar en algunas cosas. Entonces voy a ir leyendo un poco de lo que escribí para pues ser más preciso en esto. Dice: conocer los 7 pecados capitales permite que puedas defenderte del enemigo, de los ataques del diablo, ya que parece ser que él los utiliza para llevar muchas almas a la condenación eterna. Los 7 pecados capitales es un monstruo de 7 cabezas. Cuando yo escribí esto de un monstruo de 7 cabezas, pues me acordé del libro del Apocalipsis, donde menciona un monstruo de 7 cabezas. Entonces de allí yo, pues más o menos pues tengo o sea, veo que más o menos podríamos empezar por allí. Podríamos pensar que yo no estoy diciendo esto, si esto es pensamientos míos, podría yo decir que quizás ese monstruo, pues ese son los 7 pecados capitales. Solamente algo que a mí es como que se me vino a la mente, ¿verdad? Por eso lo escribí aquí. Dice: ¿y cómo te puedes defender de un monstruo de 7 cabezas? O sea, esos 7 pecados es un monstruo de siete cabezas. ¿Cómo te puedes defender de un monstruo de 7 cabezas? En primer lugar, conociéndolo. Y conociendo cuáles son sus puntos de ataque. ¿Cuáles son? O sea, supongamos que esos 7 pecados sea el monstruo. Ahora ya tenemos claro que ese monstruo te va a atacar. ¿Cómo te puedes defender? Pues en primer lugar, conociéndolo, cuáles son sus puntos de ataque. Y en segundo lugar, saber que el pecado del orgullo es el más fuerte, peligroso y feroz de todas esas cabezas, de esas 7 cabezas.
Por allá en los tiempos antiguos había, creo que un santo que se llamaba Casiano. Él pone un ejemplo de esto y dice que nosotros tenemos que ser como los gladiadores del circo. Dice que los gladiadores del circo en aquellos tiempos veían un grupo de leones, o sea, agarraban muchos leones, los encerraban, veían el grupo y decían cuál era el que primero tenían que dominar, que domar. Bueno, pues los analizaban, los veían y veían cuál era el más fuerte, el más peligroso. Entonces a ese era el primero que tenían que vencer, a ese era el primero que tenían que domar. ¿Por qué? Porque sabiendo que domando ese, los demás serían más fáciles de vencer. Entonces nosotros es también así, nosotros ya sabemos que el orgullo es el pecado más fuerte, más feroz, más peligroso, pues primero tenemos que atacar a ese pecado para poder vencer a los demás más fácilmente. Pero primero se tiene que hacer con con el orgullo, con la soberbia. Eso es lo primero que hay que saber y que hay que atacar, ¿verdad? Porque si tú primero te vas con la pereza o con la gula y las vences, pero no has vencido el más fuerte, pues no has hecho nada. Dice, el orgullo o soberbia o sea, en el orgullo o la soberbia está la fuerza de los demás pecados capitales, es decir, estos pecados se alimentan del orgullo. Estos pecados los puedes encontrar en todos los otros 6 pecados. El orgullo se esconde en los otros 6 y tiene varios sinónimos como amor propio, vanagloria, suficiencia, vanidad y arrogancia, entre muchos otros, entre más. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en el versículo 25, por ahí Jesús dice, Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas, o sea, las cosas de Dios, a los sabios y a los entendidos. O sea, en otras palabras, a los inteligentes, a los que se creen mucho, y se las ha revelado a los sencillos, a los humildes. Con este texto bíblico nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que Dios detesta la soberbia. Dios detesta la soberbia. Todo el que peca con cualquier pecado capital, peca de soberbia. Esto realmente pues yo no sabía. Yo conocía los pecados, pero yo no sabía que el pecado más grande, o sea, el más fuerte, el más peligroso, pues es el pecado de la soberbia. Y esto, pues saber esto, pues nos permite a nosotros trabajar en estas cosas, poder defendernos del enemigo. Nadie puede ir a una guerra. Esta es una guerra espiritual. Nadie puede ir a la guerra sin armas, sin conocer el enemigo. Tú para ir a la guerra primero tienes que conocer al enemigo, a quién es al que quieres ir a vencer o a quién es al que tienes que derrotar. Tienes que conocer el enemigo, y en este caso pues tenemos que conocer ese monstruo de 7 cabezas y cuáles son sus puntos de ataque y cuáles son sus puntos débiles para que tú puedas atacar. Dice, la soberbia tiene un poder muy grande sobre todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos tenemos soberbia, todos. Nadie se libra de este mal. Y no es que tú lo busques, eso lo tenemos nosotros. Bueno, al grado de que ni siquiera los propios ángeles se libraron de ese mal. Los ángeles, todos los ángeles caídos, estaban en el cielo antes. ¿Y por qué están ahora en la tierra? ¿Por qué? Por la desobediencia, o sea, por el orgullo, por la soberbia, es que ahora los tenemos aquí en la tierra. Si nos podemos dar cuenta nosotros, ni siquiera los ángeles se pudieron librar de este pecado tan grave. El santo cura de Ars dice que este es el pecado más grande que existe, el pecado más fuerte, el pecado más malo que existe, porque fue el primero de todos, el que primero se cometió. ¿Cuál es la causa de este pecado? ¿Cuál es la causa de este pecado? Pues hay una causa, no, este pecado no llega solamente nomás porque así, no, hay una causa. Dice, San Juan Climaco dice que o sea, que llega por la vanagloria. ¿Qué significa esto? O sea,
que porque todos tenemos ese mal de tener ese deseo de la vanagloria. ¿Qué significa esto? Que a todos nos gusta el reconocimiento y los aplausos. A todos nos gusta. Eso, nadie se libra de eso. Este sacerdote con el que yo estuve, pues al que estuve viendo, escuchándolo, dice que el adulador es un servidor del demonio. Un adulador es un introductor del orgullo y de la soberbia, porque confunde y hace que nazca la soberbia, el orgullo en una persona. Tú puedes provocar o hacer que el orgullo crezca en una persona siendo aduladora con ella. Claro, si tú le empiezas a decir a una persona sin que lo sea, solamente que tú le empiezas a decir, oye, qué bonito, qué bonita vida tienes, o cómo haces las cosas de bien, cómo te queda bien esto, cómo te queda bien lo otro. Tú puedes hacer que el orgullo crezca en esa persona, y quizás a veces hasta lo vas a hacer solamente, como vulgarmente decimos, por barbear a la persona, porque uno a veces le nace también ser barbero. ¿Qué significa esto? Que lo alabes de forma exagerada. Ojo con esto. La soberbia se manifiesta de dos maneras: egoísmo y autosuficiencia. El egoísta no tiene lugar para nadie. Él no tiene lugar para nadie, solamente para él. Y como esa persona no tiene lugar para nadie, solamente para él, tampoco tendrá lugar para Dios. Peligroso, peligrosísimo esto, porque si tú no tienes lugar para Dios, o sea, el primer mandamiento que nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, pondrás a Dios sobre todas las cosas. A Dios acá arriba, las cosas acá abajo. Tú acá abajo, Dios acá arriba. Y si tú eres egoísta y no tienes lugar ni para los demás, mucho menos vas a tener lugar para Dios. Y si no tienes lugar para Dios, ese es el primero. Y el segundo, pues, autosuficiente, no necesita nada de nadie, no necesita un consejo, no necesita ayuda, no necesita ni que lo visites, o sea, absolutamente nada. Él es autosuficiente, él las puede todas, él no necesita absolutamente de nadie. San Juan de la Cruz dice, las personas, escuchen esto, pero sin duda alguna, la soberbia más peligrosa es la soberbia espiritual. Esto tampoco yo lo sabía, pero sí he visto muchas cosas, y miren, no les voy a decir que he visto muchas cosas en otras personas, yo las he visto en mí mismo. Por eso digo yo que esto del orgullo nos puede pasar a todos, no nomás a unos. Nadie nos libramos de esto. Dice San Juan de la Cruz, las personas que se esfuerzan por llevar una espiritualidad seria, y sobre todo los que vamos empezando en estas cosas, bueno, ahorita yo ya no tengo tanto, ya tengo bastante en esto, ¿verdad? Pero pues esto lo viví al principio, y lo veo a veces en muchas personas, que siempre nos ocurren cosas así como estas. Dice, es muy común caer en este tipo de mal. ¿En qué consiste este tipo de mal? Vamos a tratar de ver en qué consiste ese tipo de mal. Dice, comienzan a sentir ciertas satisfacciones por sus obras. Por ejemplo, yo ya llegué a la parroquia, yo ya estoy yendo a misa, yo ya estoy allí sirviendo en la parroquia, ya estoy en un grupo, y empiezo pues todo esto, algún apostolado que ya tenga. Ese apostolado pues nos lleva a trabajar, a hacer obras en la parroquia, en el grupo, pues en las cosas de Dios, y empieza uno a sentir ciertas satisfacciones, porque mucha gente quizás empieza a decirte, oye, qué bien lo haces, qué bien te queda esto, o te sientes, o cuando haces una obra te empiezas a sentir bien y empiezas a sentir esas ciertas satisfacciones, y eso pues es peligroso. ¿Por qué? Porque puede uno equivocarse en eso. Dice que a menudo les nace ciertos rasgos de sabiduría de sus obras y de sí mismo.
Y de aquí también les nace el deseo de hablar cosas espirituales delante de los demás y a veces hasta de enseñarlas, más que de ponerlas en práctica ellos mismos. Yo me acuerdo, aquí me llegó a la mente en la Biblia donde dice que los fariseos ponían cargas muy pesadas el pueblo de Israel y ellos no eran capaces de mover un solo dedo. Pues más o menos eso es así. Dice, y condenan a otros por la manera de actuar. O sea, si yo crecí en las cosas espirituales, pues todos los que me rodean también tienen que crecer, y si no, pues no sirven. No sirven solamente yo soy el único que sé, solamente yo soy el único que puede hacer las cosas, solamente yo soy el único que puedo dar un tema, solamente yo soy el único que puedo hacer esto, solamente yo soy el único que puedo ir allá, porque los demás pues no saben, no sirven para estas cosas. Esa es la soberbia espiritual, hermanos. Y miren, aquí yo recuerdo una vez que escuchaba al padre Carlos Cancelado, un sacerdote colombiano, que decía que a veces cuando él, porque les digo, esto nos pasa a todos, que él daba algún tema y que él empezaba a sentir esas cosas. Y él decía una frase que decía, cuando pasaba ya de 2 días de estar sintiendo todo eso, o sea, como que de un tema, y que mucha gente se emocionó y que no, pues que él sintió la fuerza del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo lo iluminó y que hizo cosas buenas. Dice que si ya pasaba de 2 días, que decía, Señor, permíteme ver el costal de caca que soy. O sea, en otras palabras, vulgarmente decía eso, ¿verdad? Él así lo hablaba y yo también así lo quiero decir, porque a veces él lo que decía, Señor, no debo de estar sintiendo yo esto, porque esto es soberbia. Mejor permíteme ver lo que realmente soy. O sea, lo poco, lo nada que soy. O sea, en otras palabras, permíteme ver que todo lo que yo hablé, lo que hice, fue por ti. O que tú fuiste el que lo hiciste. Yo solamente fui el instrumento que tú utilizaste. Entonces, pues allí se da uno cuenta de que pues a veces uno le sucede esto, ¿a quién no le sucede? Claro, a todos. Dice, y estas personas muchas veces el demonio les acrecienta este fervor. Claro, el demonio aquí trabaja. Aquí está trabajando el enemigo de Dios. Si mucha gente cree que ya porque está en la iglesia ya el enemigo no lo va a atacar, no, allí es donde más te va a atacar. Allí es donde más el enemigo va a echar la carne al asador porque sabe que está perdiendo algo. Entonces, en estas cosas a veces el enemigo de Dios le acrecienta el fervor a esta persona para que siga haciendo obras y más fuertes y hasta más grandes. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que esas obras no tienen valor. Que una obra sin amor, una obra sin caridad no sirve para nada. Las obras que se tienen que hacerse con amor, con caridad. Si no, pues no sirve. Dice, los hincha tanto que llegan a decir que nadie es bueno, solamente ellos. No buscan a Cristo, no buscan que Cristo sea glorificado, sino ser glorificados ellos. Y esto, hermanos, esto es muy peligroso. Muy peligrosísimo, que ya busques tú o que busque yo comerme los frutos de Dios, los frutos de Cristo, porque todo viene de Dios, todo proviene de Dios. Si yo hablé bien, si yo fui inspirado por el Espíritu Santo en algún tema o en algún trabajo, lo hice bien, no son frutos míos, son frutos de Dios. Dios solamente me utilizó como un instrumento para que aquella obra se llevara a cabo. Entonces yo no lo hice, lo hizo Dios. Entonces, y esto, pues ya cuando la persona no busca que Cristo sea glorificado, sino ser glorificado Él, pues entonces allí es donde está lo peligroso. La soberbia espiritual es tremenda, por eso muchos se van de la iglesia o de su parroquia, ¿sí? Muchos se van de su grupo, del grupo en el que están, de su parroquia, porque allí el sacerdote pues no les aplaude sus cosas, no les reconoce sus cosas, sus obras, y se van.
Y lo que es peor, muchas veces, muchas personas se van hasta de la iglesia católica. Se van de la iglesia católica, ¿por qué? Porque ellos pues ya lo saben todo, ellos son mejores que el sacerdote, ellos son mejores que todos los de su grupo, y esas personas pues ya no encajan en ese grupo, no encajan en esa parroquia, no encajan en la iglesia católica y se van y forman otra secta. Esto es peligroso. Allí es donde podemos ver nosotros que la división, que todo lo que es división, viene del orgullo, de la soberbia. Y eso pues solamente son cosas que vienen del enemigo de Dios. El enemigo de Dios trabaja con esas cosas. Dice, esto pues yo digo, y si nosotros ya estamos en una lucha espiritual, hermanos, ya estamos en una lucha espiritual, porque el momento en que tú ya estás yendo a misa, estás, no sé, en oración, pues ya estás metido en las cosas de Dios, pues tú ya le declaraste la guerra al enemigo, ya estás en una lucha espiritual. Y ahora la pregunta sería, ¿para qué estás en esa lucha espiritual? Pues lógico que para ser santo, pero ¿para qué quieres ser santo? Porque si yo le pregunto, por ejemplo, a una persona soberbia, quizás no me va a decir así abiertamente, pero en su mente y en su corazón va a decir, pues yo quiero ser santo para ser reconocido, para que la gente sepa quién soy yo, para que la gente me aplauda, para que la gente me reconozca. En cambio, una persona que es humilde podría decir, no, pues yo quiero ser santo para que Cristo sea glorificado, para que el sacrificio de Cristo en la cruz tenga poder, para evangelizar a la iglesia, para ayudar en la evangelización a la iglesia, para la santidad de la iglesia. Porque todas las obras que tú hagas a favor de la iglesia y con amor, todo eso glorifica todo eso santifica a la iglesia. Al contrario que si haces cosas malas, todas las cosas malas que hagamos, eso todo le hace daño a la iglesia. Entonces, por ahí podríamos empezar. Y sigue diciendo San Juan de la Cruz, dice, cuando sus guías espirituales no les aprueban sus cosas, los critican y hasta se van, bueno, pues ya lo vimos, ¿verdad? Dice, se van buscando donde les aplaudan, donde vean sus cosas que hacen, donde se las aprueben. Allí se van buscando esos lugares. Como podemos darnos cuenta, la soberbia espiritual es muy peligrosa. Es por eso que hay tanta división. Claro, la división solamente viene de dos cosas: de la ignorancia y de la soberbia. Digo, la división solamente viene de dos cosas: de la soberbia y de la ignorancia. Pero ¿saben qué? La ignorancia también viene de la soberbia. Yo no aprendo, yo tengo la oportunidad de aprender algo, pero no lo aprendo porque yo no lo necesito. Yo no necesito, y como no necesito de eso, pues viene de allí, de la soberbia también. ¿Cómo se puede combatir este pecado? ¿Cómo podemos combatir el pecado de la soberbia? Pues con la virtud de la humildad. Esa es la única forma que puedes hacerlo. Y claro, consultando a los expertos, consultando por ejemplo a los santos que ya pasaron por todo esto, que ahora son santos, que los tenemos en los altares, que la iglesia los reconoce como santos. Ellos pasaron por estas cosas, por la soberbia. ¿Cómo vencieron la soberbia? Pues hay que nomás tratar de ver la vida de los santos, a ver cómo fue que la vivieron. Y sobre todo eso, la humildad. ¿Cómo se practica la humildad? Pues dejándote humillar. De esa forma puedes practicar la humildad. Que si alguien te insulta, pues no le contestes insulto por insulto. Que si alguien te humilla de la forma que sea, quédate callado, no hagas nada. La virtud es la madre de todas las virtudes. O sea, la virtud es la más grande de todas las virtudes, la humildad. Si yo tengo todas las virtudes, todas las otras virtudes que hay, yo las tengo todas, pero no tengo humildad, no tengo nada. Estoy como al principio. Lo mismo que si yo ya vencí a la ira, la gula,
la envidia, la avaricia, la, o sea, todos los otros 6 pecados, si yo ya los vencí, pero no he vencido la soberbia, estoy como al principio. No he vencido nada, no he hecho nada. ¿Por qué? Porque así como el orgullo está por encima de todos los otros pecados, también la humildad está por encima de todas las virtudes. Es la madre de todas las virtudes. Entonces, para yo poder vencer el orgullo, pues tengo que ser humilde. Ahí tenemos al maestro, el maestro de maestros, Jesucristo. Ahí echémosle un ojito a los evangelios, a ver cómo Jesucristo alcanzó la humildad, o sea, Jesucristo cómo es que venció el orgullo, la soberbia, y por allí podemos empezar.